Creepypasta rugido en la noche para la agente Bianca Guzmán que iba en su auto policial patrullando, mientras la intensa lluvia caía con gran intensidad, sobre su vehículo y la cuidad del crimen. Ella ya estaba acostumbrada a que esta metrópolis, que cada noche se escucharan disparos a la distancia que resonaban como un eco en la penumbra, aunque para otros era solo disparos, para Bianca esto era pan de cada día. Después de todo, en su experiencia policial sabía que era de la guerra de bandas y algunas drogas que se peleaban por su control, sobre todo la mafia rusa, la mafia mexicana y las mafias nacionales chilenas que cada noche se atacaban con armas de alto calibre. En esta ciudad, según muchos considerado un lugar infernal, con asesinos seriales y cosas no humanas, para la sargento Guzmán lo único que la mantenía de pie en esta ciudad era su hermanito menor Daniel de recién cumplidos 10 años, el cual ella cuidaba desde hace años tras el fallecimiento de su madre a manos de un narco ruso. También para ella en su corazón tenía siempre, la mantenía de pie cada noche, como esta misma noche durante 10 años como policía. Su pilar era su novio y pololo Andrew Sánchez, el profesor de historia del Colegio Municipal Nuestra Señora del Carmen, aunque llevaba solo 4 meses con él. Hasta ahora ella lo amaba con todo su corazón, aunque ante las últimas discusiones este mes, porque su novio estaba celoso y despreciaban a su compañero José Hernández, un novato de la policía que siempre le tiraba indirectas, lo cual generaba discusiones intensas con su pareja. Aunque lo amaba, cada discusión los alejaba más, y ahora este turno de noche, lo que la ponía en primera línea contra los monstruos de la ciudad y sus mafias. Bien, vayamos por otra noche, ¿no crees, Night City? Ambos sabemos qué ciudad yo no te quiero y tú a mí menos, pero esta noche, no me des problemas, ya tengo suficiente con las discusiones que tengo con mi pareja. Solo por favor, ciudad, por una noche. Dame un descanso, dijo con voz dulce, algo rasposa. Después de todo, aunque hablaba para sí misma, ella despreciaba discutir con su novio. Después de todo, era su luz en Night City, en una ciudad que consume todo entre las sombras, pero ella misma ni siquiera quería escuchar la voz de él o leer sus mensajes a su celular, el cual vibraba a su lado en el asiento de copiloto de su patrulla, porque después de esos celos para ella no tenía sentido. Veía a su novio como un exagerado, así lo veía ella. Después de todo, en casi 5 años ella no había tenido pareja, aunque amaba con todo su corazón a su profesor de historia favorito. A veces le parecía con sus celos y discusiones un completo idiota, aunque, en el fondo de su corazón, él era su segundo pilar. Después de todo, su profesor favorito, su ósito como ella le decía, le sacaba risas contando historias de su pueblo natal, Cuervo Tuerto, sobre el espíritu Abraham Hurtado, un policía de los 1889. Le hablaba sobre la Unión Soviética y la masacre de los Romanov, siempre contándole con gran pasión y amor por la historia. Era su pilar y por eso ella llevaba en su brazo derecho, su brazo fuerte, donde llevaba una pulsera roja con un corazón donde tenía un símbolo, de su letra B, y la de su novio, la B y la unidas que su pareja y ella tenía, ella teniendo la de su amado y su amado llevando la B. Tras un llamado de su compañero y casi amigo José, un agente policial novato, tras largos minutos recorriendo desde la zona centro de Night City hasta el sector más al norte, en el sector industrial o anteriormente, pero ahora era ocupado por algunos grupos paramilitares, llegó al edificio en la madrugada, el sonido de sus botas resonando sobre el asfalto frío. La ciudad, usualmente ruidosa, parecía haber caído en un silencio pesado, como si el aire mismo estuviera esperando algo. La radio de su coche chirrió con la última transmisión de su compañero José, un joven agente de solo 21 años. Se escuchaba una voz temblorosa y nerviosa, mientras se escuchaban disparos de armas de guerra. Agente Bianca Guzmán, no sé qué está sucediendo, pero necesito que envíen más refuerzos. Esa cosa no es humana, nada humano es como esa cosa. Repito, llegué a ese lugar por unos supuestos disparos. Agente, necesito que envíen refuerzos, lo que sea que esté atacando y obligando a los del cartel de los hijos de la muerte a usar todo su arsenal. Al edificio al llegar, la visión que se le presentó fue escalofriante. El vestíbulo estaba lleno de cuerpos humanos, algunos aún respiraban, pero sus miradas vacías y temblorosas eran suficientes para que Bianca supiera que no les quedaba mucho a tiempo a estos sujetos. Paredes marcadas por disparos, vidrios rotos, y el aire pesado con el olor de pólvora, pero lo que más estaba presente era el olor a muerte y sangre por todo el pasillo y el departamento, aunque la detective el ritmo de la tensión que se acumulaba en su pecho. Tenía que llegar al origen de qué había causado antes de que fuera demasiado tarde. Lo sabía, lo sentía.
Algo muy malo estaba sucediendo aquí, pero no sabía lo que era, pero en el fondo de su ser le decía que escapara de allí, no solo por ese extraño llamado de disparos sobre todo en este sector de Night City, si de por sí la ciudad era un caos entre los asesinos seriales y mercenarios y la presencia de un justiciero que aunque ella sabía de su existencia y lo había visto multitud de veces saltando de edificio a otro, lo había visto detener criminales o mercenarios, había escuchado relatos de su brutalidad como él había lanzado a capos de la mafia rusa desde la altura para así romper sus piernas, lo que faltaba, pelea de bandas como si no fuera suficiente tener un maldito terrorista y un maldito loco que consumía sangre humana de mujeres jóvenes, maldita ciudad infernal, ahora todo apunta a que es una especie de secta o guerra de bandas, según recuerdo este edificio al igual que los otros son ocupados por bandas criminales y algunos narcos, genial, tal vez eso sea una guerra entre mexicanos y rusos la otra semana dijo para sí misma, después de todo tratando de ocultar su miedo después todo para una agente de policía como ella ya conocía lo horrible o infernal que es esta ciudad de asesinos seriales como Sombra Carmesí que seguía encerrada en un psiquiátrico de la ciudad, también ya había enfrentado y sobrevivido al sonriente un asesino serial con más de 50 víctimas, la agente mientras avanzaba piso por piso desde el primero hasta el 16, solo veía más y más, múltiples cuerpos humanos destrozados, ella misma al igual que otros oficiales habían visto las matanzas de grupos criminales como los mexicanos donde era un fusilamiento brutal, pero esto era distinto, sus cuerpos de hombres y mujeres no tenía heridas de balas o algún tipo de arma de fuego, cada cuerpo estaba destrozado, muchos estaban sin cabeza, otros con el cuerpo partido, no era algo humano, Bianca tomó su radio y la sujetó con firmeza, mientras veía cada cuerpo por cada pasillo y habitación y dijo con voz firme, compañero ¿en qué piso estás? He revisado uno por uno y lo que dijiste, es posible que no sea humano, no veo heridas causadas por un arma conocida, agente José, repito la información, ¿en qué piso está? Estoy en el edificio, ¿dónde está? No hubo respuesta, solo un absoluto silencio sepulcral, de un momento a otro, un rugido gutural y un estruendo fuerte la hicieron saltar de sorpresa. En el pasillo de un departamento, el sonido de un choque violento retumbó por los pasillos. Bianca no dudó ni un segundo. Corrió, con su arma lista, hasta el lugar de donde provenían los disparos. Ella aún con gran temor y miedo, sujetó su arma entre sus manos mientras corría por la escalera, ella vio a través de un muro dañado y cubierto de agujeros creados por armas de fuego, ella vio dentro de un departamento, a una sombra humanoide, la cual ante sus ojos, tenía los mismos rasgos y el cabello castaño de su compañero, lo vio correr entre la penumbra y sombra, para convertirse en un perro negro con ojos negros, Bianca aún confundida pensó que estaba viendo mal, ella avanzó varios metros y con pasos firmes mientras veía más y más cuerpos de narcos, todos destrozados, varios metros adelante vio un ser humanoide inmenso y de gran tamaño, Bianca estaba acostumbrada a matones y sicarios de 1,8 metros pero esa cosa, sostenía con una mano a un hombre como si no pesara nada, sosteniéndolo desde la cabeza y levantándolo como si fuera un muñeco, era una criatura indescriptible una mezcla de oscuridad, como si estuviera hecha de las mismas sombras que se filtraban por las grietas del, pero con extremidades desproporcionadas, largas garras, y ojos brillantes que reflejaban la luz como si fueran espejos rotos. Sus gruñidos eran como ecos distorsionados, de furia, siendo una criatura híbrida entre humano y un primate y un lobo. Era más alto que cualquier humano, con una altura de 2 metros y incluso más que Omega, ella misma miró atónito y aterrada como esta criatura que su cerebro solo pronunciar una palabra, mientras veía como la bestia sostenía un brazo humano arrancado de raíz, desde los labios de la agente Bianca salió la palabra, dijo con voz temblorosa y llena de miedo, un miedo primitivo, un demonio, eres un demonio. Ella por mero instinto y su larga experiencia en esta ciudad infernal ella sujetó su Glock 17 entre sus manos y disparó docenas de veces contra el cuerpo de esa cosa, pero ante la criatura sus balas no solo rebotaron en su cuerpo, sino que las demás balas disparadas fueron cortadas en el aire por las garras de hueso, y detrás de la criatura estaba Omega, ella había escuchado de monstruos, después de todo desde niña en esta ciudad había escuchado desde el hombre cocodrilo de una laguna de Night City, pero esto le recordaba a otra cosa a Libunche que le había contado su novio Andrew Sánchez, su novio con quien llevaba 4 meses juntos, el cual le había contado sobre Libunche Chilote un niño que tenía
tenía los ojos cocidos y sus brazos y piernas torcidas, creado como un guardián de cuevas o para los brujos chilotes, pero lo que tenía enfrente era no un guardián, sino un monstruo, un arma de destrucción y dolor. Era completamente el contrario de lo que había escuchado de la voz y palabras de sus ojos. La agente Bianca vio con dificultad en la oscuridad, solo por la luz de la calle y sus faroles, pudo ver a un lobo negro del tamaño de un humano, corriendo a gran velocidad hacia Libunche, mientras Omega, usando su escudo de acero, lo lanzaba contra los ojos de la criatura, para así por momentos dejarlo ciego. Aún así la bestia se movería a cuatro patas, moviéndose a una gran velocidad, que le era difícil de seguir con la vista. Solo el lobo negro pudo seguir y con un impulso se lanzó hacia su cuello, empezando a morder con gran intensidad, pero aún así el Libunche, aún con gran dolor, usando su brazo derecho atrapó la cabeza del lobo para así sujetarlo y darle una fuerte mordida con sus dientes entre lobo y gorila, para luego con un movimiento de cabeza lanzar al lobo contra un muro con tal fuerza que el muro de ladrillo se caería ante tal fuerza inhumana. El vigilante, en su gabardina verde, estaba atrapado en medio de una feroz batalla, esquivando los ataques de la criatura decisivo. La criatura no solo luchaba con una fuerza increíble, sino también con una velocidad sobrenatural. Mientras la agente Guzmán, por un momento todo su cuerpo estaba paralizado después de todo. Tras los sucesos de la Navidad de 2024, ella ya había visto algo inhumano, un ser de otra dimensión la cual tenía tentáculos verdes y rojos. Ella aún recordaba ver cómo esa cosa podía arrojar a humanos como si nada, todo su cuerpo recordaba con terror. Después de todo otra vez estaba pasando lo mismo, mientras veía ante sus ojos como esa horrible noche de Navidad, veía como el mismo justiciero que ella como agente de la policía debía detener y tenía órdenes de detenerlo. Después de todo, para la ciudad y el gobierno chileno, el enmascarado era visto como un terrorista o un criminal, el cual era la orden absoluta del gobierno, si lo veían dispararle, pero ella misma veía como el supuesto enemigo público, era lanzado contra un muro y un mueble por una fuerza sobrehumana, mandando su cuerpo varios metros. Aunque era un criminal al ojo contra esa cosa, algo no humano, Omega caería al suelo, mientras se escuchaba como tenía múltiples huesos rotos. Ella sostuvo su arma entre sus manos, ella misma dudaba de usarla. Después de todo, esta cosa no era humana, y la última vez que vio algo así, era invulnerable ante armas humanas y ya había visto a esta cosa cortar las balas con facilidad con una velocidad superhumana. Ella simplemente vio como Omega, aún herido y con huesos rotos, se levantó y lanzó su escudo a una increíble velocidad, hacia los ojos de la bestia, para así llamar la atención de la bestia, la cual miraba fijamente hacia la agente policial. La criatura soltó un rugido primitivo y gutural. Ella vio como ese lobo negro cambiaría de forma volviéndose un puma para así correr, atacar y aprovechar ese ataque. El Libunche, aún ciego, soltó un rugido que podía hacer explotar tímpanos, mientras el lobo y el Libunche se atacaban el uno al otro con mordidas. El vigilante nocturno se acercó hacia la agente de policía y dijo con voz firme: cosa no humana. Bianca, aún sosteniendo su arma de fuego, miró hacia el justicero. Ella ya conocía sus hazañas, lo había visto enfrentar asesinos seriales, mercenarios y incluso al mismo Dorian, el líder y secuestrador de mujeres que hace pocos meses había secuestrado 7 mujeres jóvenes. Agente Guzmán. Pida refuerzos. Llegué hace una hora atrás y vi cómo esa cosa atacó a estos criminales. Son, o eran parte de un cartel de narcotráfico mexicano. Esta cosa puede soportar disparos de una ametralladora. Su piel es a prueba de balas. Aunque odio decir esto, agente, le pido por favor pida refuerzos, porque dudo mucho poder ganarle a esta cosa. Literalmente esa cosa a puras embestidas casi me destroza el brazo, y eso que tengo el escudo de aleación de acero y titanio, es resistente, pero ante esos golpes, esa brutalidad y fuerza inhumana, esa cosa puede partir hombres con sus garras. Yo solo sigo vivo porque he aprendido su patrón y el escudo y demás objetos me dan para sobrevivir. Antes de que Omega pudiera pronunciar otra palabra, el Libunche correría con una velocidad sobrehumana. Omega sería lanzado contra un muro por la descomunal fuerza. El aún herido y cansado se puso enfrente de Bianca Guzmán, él usando su escudo de acero, aunque él sabía que esa cosa era más fuerte que enfrentado y casi lo mata. El Nahual, al ver la situación, él soltó un rugido intenso junto con usar magia shaman y embestir a Libunche con tal fuerza usando el poder espiritual, logrando embestirlo contra un muro. La agente Guzmán, aún atónita y con su corazón latiendo a 1000 por hora, ella vio como el justiciero estaba frente a ella, aún sosteniendo su escudo y viendo como desde sus heridas caía hilos de sangre. Para Guzmán, que estaba acostumbrada a enfrentar asesinos, narcos y mercenarios, pero esta vez, ella había cerrado sus ojos, por miedo,
No solo por su vida, sino porque si esta noche ella moría, nunca más volver a escuchar la dulce voz de su hermanito menor, nunca más podría ver a su amado novio, aunque habían discutido, incluso le había tratado de celoso tóxico, ahora, ella solo quería volver a casa y abrazarlo como si no hubiera un mañana. Bianca, aún con temor y un miedo tan puro, ella dijo con voz temblorosa mientras veía como el vigilante Omega caminaba hacia el nahual, viendo concreto, como el imbunche ahora era más fuerte que antes y se notaba porque sus cuernos brillaban en rojo escarlata. Omega, ¿estás bien?, gritó Bianca mientras miraba hacia el justiciero de la ciudad, el mismo que la había salvado, el mismo que era considerado un terrorista. Ante sus palabras el vigilante Omega con voz firme y fría dijo mientras miraba como el ibunche entre el humo miraba hacia el nahual y a él con deseos de matar: no es el momento para hablar, agente Bianca. Sal de aquí. Esta cosa no es humana, debes huir y sacar a los demás que quedan con vida. Esta cosa es más fuerte que cualquier humano que he visto, más fuerte que Dorian. Pide apoyo, refuerzos porque esta cosa, masacra a los criminales y narcos, es más fuerte y rápido que yo, respondió él, sin apartar la vista de la bestia, mientras bloqueaba un zarpazo, junto al nahual el cual usando sus fauces atacaba a brazos o el cuello del imbunche con la fuerza para levantar un auto de 1,8 toneladas, pero incluso ni el vigilante o el nahual podían hacer algo contra el imbunche. Bianca no retrocedió. Sabía que necesitaba hacer algo. Su mente corría a 1000 por hora, pero su entrenamiento le permitió mantener la calma. Mientras observaba el combate, ante sus propios ojos veía como por el departamento o lo que daba, el mismo justiciero que ella había visto, el que causaba terror en criminales, era lanzado contra un muro de concreto para luego ser tomado por la cabeza por las garras de hueso y los fuertes dedos de la bestia para ser golpeado con una brutalidad inigualable, inhumana. Era tal que aún a la distancia, la agente de la policía escuchaba el crujir de los huesos del justiciero. Bianca sujetó con firmeza su Glock 17 y disparó multitud de veces hasta que la bestia puso su atención en ella. La criatura la miró fijamente con esos ojos amarillo con una mirada intensa y penetrante, era un depredador frente a su presa. Por ese momento el justiciero pudo alejarse por un momento y desde su gabardina sacó unas armas arrojadizas, las cuales aún con la velocidad similar al de una flecha y el filo nunca atravesaron la dura carne de la bestia, simplemente rebotando en su piel. Omega y el lobo se miraron fijamente, mientras Bianca tomaba una ametralladora de los lobos corrió a una velocidad sobrehumana, para así lanzarse hacia el cuello del imbunche, el cual usando sus brazos lo atrapó en el aire, para así usando su brazo lanzarlo contra un muro con una fuerza sobrehumana. Omega aún herido sujetó su escudo de acero con firmeza, mientras sacaba de su cinturón un cartucho de tela, desde su brazo salió 3 disparos de tela de araña, creada por él mismo, tela adhesiva hecha para contener a un humano, a un criminal, aunque él sabía que eso solo les daría un respiro. Después de Omega y el nahual ambos estaban superados en fuerza y por mucho, mientras el nahual aún en forma de lobo se levantaría y lentamente sus huesos se irían uniendo para seguir luchando. El vigilante Omega dirigió su mirada hacia la agente Bianca. Después de todo ambos se habían visto y Bianca conocía las hazañas y cada cosa que había hecho el justicero, de alguna forma ahora eran aliados contra una amenaza sobrenatural. ¿Tienes algún plan, demonio? No sé, tu pistola gancho o tus bombas de humo. Después de todo que yo sepa, has enfrentado a cosas no humanas y según muchos testigos tú no eres un humano, eres un demonio, el demonio de la noche. Con voz rasposa y con dolor interno por sus costillas rotas el vigilante Omega habló mientras veía como a varios metros, el nahual y el imbunche luchaban con brutalidad, pero el monstruo creado por magia negra era más fuerte, que con su cola mandaba contra muros al nahual. No tengo ningún plan honestamente. Esa cosa, es más rápida que yo, mucho más rápida que yo, más fuerte, es mucho más fuerte. Mi pistola gancho no funciona, ya lo intenté y esa cosa destrozó el cable de acero. Agente Bianca, necesito que lo mantengas distraído, esta cosa es mucho más rápida, es lo más fuerte que he enfrentado desde Dorian con su anillo maldito. Es más fuerte y dudo honestamente que pueda ganarle físicamente. Ante sus palabras el nahual ahora convertido en un puma, miró hacia Bianca como si la conociera. Los tres miraron hacia el ibunche el cual ahora tenía sus 2 cuernos negros brillando y girando en círculos, mientras se regeneraba el nahual habló con una voz inhumana, una mezcla entre humana y animal hacia Omega y Bianca Guzmán, la cual aún sostenía una ametralladora entre sus manos. Esa cosa, no es un imbunche común, ¿cierto? El nahual con voz rasposa, mientras él miraba hacia Bianca y Omega, con una mirada hacia el vigilante nocturno de desprecio y hacia Bianca con cariño, siendo bajo ese cuerpo de puma,
era el compañero José Hernández, el cual le tenía cariño y algo más. Guzmán, un sentimiento que no era correspondido. Después de todo, Bianca amaba a su novio. No, esa cosa no es nada similar, es un arma mágica, es como Dorian el psicópata que secuestraba mujeres para así beber su sangre. Esta cosa es lo mismo, ¿lo sientes, no? Justicero, digo, después de todo, tú y el hechicero Ethan Reams ambos derrotaron a Dorian y sus marcados. Este bunche no es el clásico, creado por brujos chilotes, pero esa magia es oscura. Magia nacida de pactos y contratos con espíritus animales. El vigilante Omega, mientras respiraba agitado, él sujetaba con firmeza y temblor en su brazo Fuerte, su escudo de acero oscuro, él dijo con tono agitado, sí lo recuerdo, pero esta cosa es más fuerte, es mucho más fuerte que Dorian, nunca había visto algo así, miren se cura, su cuerpo se adapta ante los ataques que le damos, por eso mis bombas o migagas no pueden atravesar su piel y menos las balas, pero ahora mira tu mordida. Nahual antes lo dañaba, ahora se adapta al combate. Ante sus palabras, la agente Guzmán, Bianca, mientras tomaba un rifle de un narco fallecido, para así apuntar hacia el Ibunche, ella aún aterrada dijo con voz temblorosa, aunque tenía miedo de morir, pero ella al ver al Nahual y a Omega a luchar, aún con heridas causadas por la criatura, de hecho, la única forma de poder dañarlo lo suficiente sería, con un ataque fuerte, pero no tenemos nada. Yo podía usar mi cargo como sargento en la policía y pedir apoyo. Podrían enviar un helicóptero, pero, ya hemos visto que esta bestia puede soportar disparos de armas de fuego y es más rápida que ustedes dos juntos. Yo pienso que una caída de esta altura o que reciba no sé la caída de todo un ascensor podría dañarlo lo suficiente. Después de todo, aunque es monstruo, ¿puede sangrar, no? Si puede sangrar se le puede matar. Antes las palabras de Bianca Guzmán, aunque era una agente de la policía, el justicero y el Nahual entendieron el plan. Aunque no se habían dado cuenta, Bianca había encontrado tal vez la única debilidad que tenía el Imbunche y su única esperanza. El Nahual, usando magia, él canalizó el espíritu animal, mientras Omega hablaba y caminaba sobre los cuerpos de narcos muertos y sus cuerpos destrozados, él dijo con tono firme y fuerte, son 16 pisos de alto, ¿no? Nada humano soportaría una caída de tal altura, lo malo es que, esa cosa es lo más fuerte que he visto en mi vida, sin contar al hechicero y esa cosa que nos atacó en Navidad. Necesito que lo mantengas ocupado mientras, yo debo calcular bien el disparo y cómo caer sin que esa cosa me arranque la cabeza con una mordida. Agente Guzmán, no se muera. Usted es tal vez la única policía no corrupta de esta ciudad infernal. Mientras el Nahual y Bianca usando un disparador de redes mantenían al Ibunche ocupado, mientras Omega usando un comunicador que tenía en su gabardina verde, él habló en voz baja, siendo casi un susurro, oye cazadora, necesito algo de ayuda, lo que estoy enfrentando es más fuerte que yo y sí, también hay un agente de la ASCH, la agencia paranormal chilena, conmigo luchando contra un Imbunche, está el mismo Nahual que vi esa noche, que derrote a Dorian junto a Ethan. Oye cazadora blanca, por favor, apúrate porque esta cosa solo se adapta al combate, solo apúrate, porque te juro que iré a joderte la vida, Yuli. Bianca, aún confundida ante el pedido de ayuda del vigilante nocturno, ella recordó cómo en Navidad de 2024, ella había conocido al agente Leo San Juan, otro agente de la agencia Gojira. Aún con su poca información, la agente Guzmán pensó que si el vigilante pedía ayuda a una agencia como Gojira, que según palabras de Leo San Juan, era una agencia que cazaba cosas no humanas, siendo su única esperanza contra esta bestia que devora hombres, mientras el Nahual, usando su magia espíritu y chamánica, él invocó al espíritu del perro para así sujetar los brazos del Imbunche, mientras la agente Guzmán, ella había disparado con los disparadores de Omega, hacia las piernas de la criatura. La bestia rugía con furia y brutalidad. El vigilante dio un largo suspiro y guardó el comunicador en su cinturón después de usar su pistola gancho para así sujetar el brazo derecho de la criatura. El vigilante correría con todas sus fuerzas mientras sujetaba en su mano derecha su escudo de acero. Finalmente ambos caerían desde la altura a una gran velocidad. La criatura soltó un rugido mientras con su brazo libre sujeto y enterró sus garras en el torso del justiciero. Tras largos segundos que pareció una eternidad, finalmente la criatura caería al suelo con tal fuerza, generando un pequeño agujero en el suelo de 1 metro. Aún con tal impacto, la bestia con un movimiento simple arrojó al justiciero varios metros, mientras se levantaba con más furia y cólera soltó un rugido brutal que hizo explotar los vidrios del auto policial de Bianca que estaba cerca. Los edificios cercanos explotaron mientras la criatura en el concreto, mientras Omega estaba a 12 metros, con sus costillas rotas y destrozadas. Él con suerte respiraba mientras escuchaba como la bestia, sus cuernos brillaban con tono escarlata y giraban adaptándose y haciéndose más fuerte.
La bestia dirigió su mirada hacia Omega, un rugido de mezcal entre un lobo, un gorila y un lagarto y un hombre al unísono, era un grito tan primitivo e inhumano que incluso Bianca junto con el nahual que estaba en el piso 16 pudo escuchar, mientras sujetaba su arma de fuego entre sus manos. Después de todo era lo único que tenía donde sujetarse, donde estar segura, o eso pensaba ella. Después de todo lo que estaban enfrentando era demasiado incluso para el vigilante Omega y el nahual, desde las sombras entre los demás edificios industriales, desde un pequeño helicóptero, bajaría una mujer de 1,78, la cual con solo ver su silueta el vigilante nocturno reconocía, al igual que el nahual ambos conocían a la misteriosa mujer. A paso lento y firme avanzaría una mujer de gabardina negra y un cabello blanco algo corto que le sacaría desde su espalda una espada la cual soltaría un destello de electricidad de 69.000 voltios. Ella lanzaría desde la espada un destello de electricidad, la cual impactaría en el ibunche, ante los ojos de los presentes. Desde la gabardina de la cazadora saldrían pequeños robots esféricos los cuales atacaría por todos lados con miles de voltios, logrando alejar varios metros al imbunche de Omega, mientras la cazadora caminaba hacia el vigilante nocturno con voz suave y firme, pero con una pequeña risa que solo Omega reconocía. Ella se acercó más hacia él y lo levantó con sus manos, sintiendo los huesos rotos de su mejor amigo. Ella dijo con un tono dulce pero con cariño, porque siempre que nos vemos sucede algo. ¿Acaso no podemos tener un reencuentro más amigable? No me sorprende viniendo de alguien que lleva 5 años golpeando criminales, lanzando a narcos desde 2-3 metros para romper sus piernas para que te dan información sobre lo que saben. Dime, ¿acaso me extrañaste? Vamos, ambos sabemos que me extrañaste, demonio, y por lo visto sí que necesitabas mi ayuda. Dime, ¿en serio no tienes una noche donde una cosa no humana no te rompa? Pero tienes suerte que tu cazadora favorita vino a ayudarte. Omega lo sabía, era Yumi Nagasaki, tal vez su única amiga al igual que Ethan Dreams desde que se había puesto la máscara y inició su lucha contra la oscuridad de su ciudad. El justicero nocturno miró hacia donde el ibunche estaba parado, la bestia aún mirándolos fijamente y con quemaduras por la electricidad de la espada tecnológica de la cazadora. El vigilante nocturno, mientras sujetaba su escudo de acero dañado ante los golpes de la bestia, él dijo con voz firme pero más cansada, unido con cariño hacia la cazadora. Sí, cazadora de monstruos. Siempre tengo suerte, supongo, y sí, también me alegra verte, Nagasaki. Siempre es bueno ver a una amiga, más cuando estoy siendo un saco de boxeo. Fue lindo. Y oye, gracias por venir, Yumi. Yumi dijo mientras ayudaba a Omega, inyectándole una dosis de adrenalina en su cuello, junto con ayudar a levantarlo, sintiendo como sus costillas estaban rotas. Yumi con voz firme pero suave, después de todo para ella el justicero Omega era un gran amigo y un aliado, no lo puedes matar fácilmente, así son las cosas no humanas, espíritus, brujos y demás seres desconocidos ante el ojo humano y del mundo, las armas comunes no los dañan, por eso existe mi agencia, somos la defensa de la humanidad contra estas cosas. ¿Por qué crees, mi querido amigo rompehuesos, que mi agencia nos entrena a los agentes día y noche, para cazar a cosas no humanas? Te di esa dosis, te mantendrá de pie, justicero, solo intenta no morir. Después de todo, si te mueres, ¿a quién le diré que le ganó en combate cada noche? Mantente de pie, Omega, y haz honor a tu nombre, demonio. Y por lo visto, los rumores eran ciertos. Tu país, Chile, creo, según me conversó tu amigo Ethan Dreams y la hechicera gitana Natasha Romanoff, la ASH está cazando a todo lo sobrenatural y veo a estos como un peligro nacional, incluso a ti, vigilante, al hechicero, a la gitana y incluso yo. Tu gobierno nos ve como una amenaza. No me sorprende, los países y sus gobiernos son un verdadero problema, por eso. La agencia Gojira no trabaja con ningún gobierno. Ante sus ojos, Yumi Nagasaki sacaría desde su gabardina oscura su espada con electricidad, mientras sacaba de su cinturón una inyección de adrenalina y directamente colocársela en el cuello, dándole un respiro y ayudándolo a mantenerse en el combate. Ella con voz firme mientras dijo, al compás que su amigo Omega, se levantaba y sujetaba con su brazo derecho el más fuerte su escudo de acero que estaba dañado ante los ataques del imbunche. La cazadora Yumi, mientras sacaba su espada tecnológica con electricidad la cual soltaba chispas y electricidad que envolvía el arma, ella dirigió su mirada hacia el shaman de pelaje negro y oscuro como la misma noche,
El Nahual y la cazadora por meros segundos se miraron fijamente y con una intensidad de desprecio absoluto. Después de todo, Yumi era de la agencia Gojira, una organización japonesa creada para cazar cosas no humanas y entrenar humanos para cazar a esas cosas, mientras el Nahual, que ahora usaba la forma de un puma siendo más grande que un humano como Omega, él pertenecía al mismo gobierno para capturar y contener a todo ser que ponga en peligro la seguridad nacional. Ambos se despreciaban y bastante, porque mientras Gojira era de humanos llevando al límite su cuerpo, la ASH era de humanos usando a monstruos, nahuales y brujos, aunque la ASH solamente existía desde los sucesos de la Navidad de 2024 con la llegada de un ser de otra dimensión, junto con el despertar de un Jin, aunque llevaba meses existiendo. Ahora mismo Gojira y ASH debían unirse contra el Imbunche, una amenaza que superaba a ambos, aunque para el Nahual Omega era una amenaza para la ciudad y el país. Yumi la cazadora y Bianca la sargento de la policía, aunque algunos veían a los otros como una amenaza o enemigo, esta noche todos debían pelear juntos, si no sería la última noche para